Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida y esto es Redes, un videocast de Bajo Tierra Museo. No te muevas de tu lugar, que ya comienza Redes. El día de hoy me encuentro con dos personas sumamente interesantes que tienen mucho que decirnos al respecto de el lenguaje. Me encuentro con Mauricio Canedo, que es ingeniero agrónomo de profesión, pero emprendedor social de vocación. Es embajador de Ashoka desde 2017 y también ha participado en diversas ONGs y proyectos sobre el emprendimiento social. Y Mauricio, es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Hola Frida, muchas gracias por la invitación y gusto interactuar contigo en este espacio. Muchas gracias por aceptar. Y también se encuentra con nosotros Gilberto Miranda, quien es politólogo del TEC de Monterrey, pero es un cuentacuentos y un cuenta historias de vocación. Ha participado como analista político en diversos programas y medios y actualmente es director de contenido en 26 Norte. Gilberto, es un placer estar aquí contigo hoy. Igualmente encantado, Frida Mauricio. Adelante. Las palabras como startup, networking, hub, kickoff, entre otras, son típicas del emprendimiento. Pero ¿de dónde surgen estos términos y por qué usamos estos y no otros? Sí, claro, pues mira, yo creo que de entrada no deja de existir y habría que reconocerlo, pues una suerte de, a reserva de un término que funcione mejor, pero pues una suerte de colonialismo del lenguaje, ¿no? O sea, al final del día, los países o las naciones donde se ha concentrado históricamente, al menos por los últimos 2 o 3 siglos, el poder político y el poder económico, donde ha surgido la gran mayoría de los avances tecnológicos, científicos, de donde vino la revolución industrial, pues siempre ha habido como esta cadena, ¿no? El helenocentrismo, es decir, como esta cultura griega, y luego bajarlo al eurocentrismo, donde pues Europa se creía el ombligo del mundo, y luego pues un poco en la lógica ya también donde entró Estados Unidos, ya sobre todo en el siglo XIX, siglo XX. Creo que el hecho de que usemos esos lenguajes pues tiene que ver con que el poder económico se concentra ahí, con que la gran mayoría de estos conceptos se han creado desde ahí y pues además pues que tienen como esta fuerza del poder económico y el poder político, pues con esta fuerza conceptual que ha creado estos cuerpos de pensamiento que en otras partes del mundo, llámesele como quiera, subdesarrollado, tercero, lo que sea, que no somos los países de esa gran liga de 8, 10, 15 naciones con mayor riqueza, pues de alguna forma los hemos tomado como el referente y pues los hemos también como validado, ¿no? Como lo principal o como la forma de llamarles. También es cierto que estandarizan un poco, ¿no? O sea, digo, de la parte pragmática, pues estandarizan lenguaje, porque pues decir una startup o decir algo, una palabra como esa, es un anglicismo como ese, pues es entendido aquí, es entendido en la India, es entendido en China, es entendido en la Patagonia, ¿no? Entonces quizá eso también es cierto que facilita un poquito, pero creo que desde el lado crítico, pues tiene que ver más con pues quienes han ostentado el poder económico político y por tanto el poder del discurso, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que complementando lo que dice Gilberto y que estoy muy de acuerdo con lo que él dice, creo que también esto tiene un origen a partir de un aspecto generacional. O sea, los millennials en realidad fueron los que empezaban a poner y a incrustar estas palabras en lo que era el emprendimiento social, por ejemplo. Yo soy de una generación todavía de los baby boomers, entonces teníamos otros términos para referirnos a lo que era el emprendimiento social. Cuando Bill Drayton, que es el fundador de Ashoka, empieza con todo a incrustar el término y el concepto de emprendedor social en la década de los 80s, los términos de anglicismos que ahora utilizamos muy en boga en lo que es el emprendimiento social, estaban muy metidos en lo que era el mundo empresarial. Y el mundo empresarial no estaba muy metido en lo que era el emprendimiento social. El mundo empresarial empieza a incursionar en el emprendimiento social casi a inicios de las décadas del 2000 o del siglo XXI, inicios del siglo XXI, porque antes el emprendimiento social estaba más como una acción paralela a lo que era el empresariado en sí. Habían empresarios que eran que estaban muy ligados a poder financiar algunos emprendimientos sociales,
pero el emprendimiento social estaba en una forma paralela. Es a partir de, yo creo, te digo, que inicios del siglo XXI, que empieza esa barrera imaginaria que separaba entre el empresariado y los emprendedores sociales, se empieza a romper y se empieza a generar una nueva vía, que es el emprendimiento social. O sea, no era solamente la transformación social, no era solamente la generación de empresa, sino era una tercera vía que implicaba una amalgama o un acercamiento entre la visión de gestión empresarial para generar recursos y el propósito y objetivo de transformar socialmente con esas acciones. Y ahí es donde se empiezan a mezclar también los términos. Y ahí empieza también, como bien dijo Gilberto, a buscar un mismo lenguaje que pueda ser entendido a través de la globalización en todo el mundo. Entonces, creo que es válido y es adecuado los términos, aun cuando para los baby boomers como yo y antiguos emprendedores sociales tuvimos que reaprender el lenguaje en muchos aspectos. Dentro de sus experiencias y espacios, ¿existen otras formas de nombrar ciertas prácticas o experiencias asociadas al emprendimiento? No sé, ¿conocen alguna persona o algún espacio de emprendimiento donde no usen este lenguaje? Sí, obviamente, mira, mi generación, yo soy, yo fui seleccionado Fellow de Ashoka en 1996, o sea, estoy hablando de un buen tramo. Y ahí teníamos, o sea, todo lo que es mi generación de emprendedores sociales, lo que es Hub, pues lo podríamos haber interpretado como una comunidad o una plataforma colaborativa, digamos. Claro. Y lo que era el kickoff era más que todo el inicio del emprendimiento y así por el estilo. O sea, han habido términos que nosotros, te digo, nos hemos tenido que adecuar a lo que ha sido un mundo globalizado, pero sí conozco muchísima gente, te digo, de mi generación, emprendedores sociales, que aún se aferran a términos mucho más nuestros y estos términos de startup, hub y kickoff, en fin, etcétera, es más que todo un lenguaje que nos ha globalizado, que nos está interconectando con mayor facilidad en un mundo en el que el emprendimiento social empieza a tener un crecimiento exponencial muy fuerte y donde ya no solamente son personas muy extrañas, sino que estamos en el momento en el que el emprendimiento social es una necesidad mucho más en un mundo que nos ha pegado tan fuerte como el COVID. Sí, de acuerdo. Y no sé, creo que también tiene que ver con cómo estos términos que vienen de, pues digamos, de los grandes creadores, ¿no? De contenido, de discurso, también pasan como por un proceso de apropiación, de traducción. Por ejemplo, desde la ciencia política, que es mi disciplina, pues a lo mejor la palabra gobernanza y gobernabilidad no existían hace 50, 80 años y primero se creó governance y luego lo llevamos a gobernanza, ¿no? O modernidad. Pero también hay otras palabras que con la propia tecnología vamos utilizando, ¿no? Pues la palabra fax no existía en español, la palabra internet no existía en español y las vamos adecuando a veces de forma textual, como en el caso de internet, o a veces pues se transforman un poco para adecuarse al español, en nuestro caso, pero pues creo que hay como ese proceso de apropiación. Quizá lo que también falte es pues como un complemento de los discursos, ¿no? O sea, que no sea solamente un tema de tomarlo y de ahora sí que tomarse el Kool-Aid, ¿no? Nada más que nos dan, sino pues que también haya un proceso crítico de decir, bueno, ¿qué significa ese concepto? ¿De dónde viene ese concepto? ¿En qué contexto crearon ese concepto? Y cómo eso se adecua a nuestra realidad y cómo lo podemos renombrar, retomar, reapropiar. Eso creo que quizá nos falta un poco al momento de hablar en estos lenguajes empresariales, ¿no? ¿Qué efectos creen que tiene que exista un lenguaje estandarizado del emprendimiento? Por ejemplo, ¿creen que genera un sentido de comunidad o más bien pueda dejar fuera otras formas de emprender? Pues es un poco lo que acaba de tocar Gilberto. O sea, en realidad creo que es el haber estandarizado un lenguaje. Es una forma también de ser más inclusivos y poder globalizarnos más en cuanto a buscar un mismo lenguaje para poder entendernos. De todas maneras,
creo que también lo que dijo Gilberto, y quiero apoyar eso, necesitamos términos, sobre todo en el aspecto de emprendimiento social, que puedan entenderse bien en cuanto al concepto, porque muchas veces el anglicismo que utilizamos, tenemos una idea de lo que podría ser traducido o de lo que podría ser, lo que podría implicar o significar, pero a veces queda volando el verdadero concepto que queremos tener. Y en nuestro idioma yo me quedaría con algunos conceptos y términos que son para mí muy importantes, que no los perdamos, como por ejemplo lo que implica regeneración. En el mundo del emprendimiento social ese es un término que genera mucha motivación y que describe lo que realmente estamos queriendo hacer. También lo que implica el cambio sistémico o el impacto colaborativo. Son términos que yo creo que deberíamos de mantenerlos, fomentarlos, porque el concepto de estos impactos colaborativos, que es básicamente las alianzas, y de los cambios sistémicos, que es lo que estamos buscando con todas nuestras acciones en los emprendimientos sociales, son frases o términos que nos dan una guía y nos asientan en lo que realmente queremos visualizar. Claro, sí, muy de acuerdo con lo que dice Mauricio, y además creo que habría, quizá esto no sea pues muy común desde el mundo del emprendimiento, de las startups, pero creo que también valdría la pena como adentrarse en las discusiones que se están dando a día de hoy en las corrientes de cambio respecto a la noción misma del sistema económico, ¿no? Hay una organización que se llama Business Roundtable, donde están los CEOs pues, de las corporaciones más grandes del mundo, ¿no? Boeing, Apple, Amazon, todos estos. Y el año pasado sacaron una declaración muy interesante donde decían que el propósito mismo de la empresa ya se había transformado, que la noción esta de Friedman de los 70s y los 80s, que la empresa solo existía para producir valor a sus accionistas, ya había caducado. O sea, que si la empresa no se volvía una entidad que procura impacto positivo para todos sus grupos de interés, llámese sus colaboradores, sus comunidades de operación, sus clientes, sus proveedores, el medio ambiente, etcétera, entonces no podía ser una empresa en el sentido completo de la palabra, ¿no? Entonces creo que también hay que empezar a movernos, sobre todo pues quienes de alguna u otra manera nos dedicamos al emprendimiento, nos tenemos que empezar a mover a estas discusiones donde se va quedando atrás la noción de una mera entidad para generar rentabilidad y se empieza a caminar hacia la entidad que genera valor social, que genera valor público, y hay muchas corrientes en el mundo que están sucediendo. Aquí en Monterrey el Centro Eugenio Garzazada recién lanzó la iniciativa Capitalismo Social, que promueve varias ideas en este sentido. Está el Business Roundtable, o sea, está Just Capital, hay como mucha gente alrededor de esto. Y esto es nada más pues entre quienes ya tienen el discurso del capitalismo, ¿no? Y una segunda discusión es, pues no hay que cerrar la puerta a la imaginación política y económica, ¿no? Quizá hay otros términos y hay otras formas de imaginar la economía, de imaginar la organización empresarial que hoy por hoy no estamos viendo. Quizá incluso a mí me encantaría retomar, por ejemplo, la importancia de las cooperativas, ¿no? Creo que es algo que podría tener muchos efectos positivos, pero ahí la dejo hasta aquí. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿hacia dónde creen ustedes que gira la discusión sobre el lenguaje dentro del mundo del emprendimiento en unos años, supongamos, en unos 10 años? ¿Cuál creerían ustedes que sería el panorama que se estaría discutiendo sobre esto, sobre los términos, sobre sus usos, sobre sus raíces? Mira, yo creo que el emprendimiento social tiene ya una vía en la que está encaminada, y dentro de poco tiempo, menos de 10 años, yo creo que va a ser algo muy esencial dentro del mundo en el que vivimos. Es un poco lo que decía Gilberto, o sea, las empresas están girando a visualizar el que no es solamente el de generar recursos y capital. De hecho, el mismo concepto de capitalismo está poniéndose en discusión para empezar a ser un poco más abierto, si quiere, el término. El Tecnológico Monterrey es uno de los que está, por ejemplo, incitando un poco en esta discusión. Y creo que a nivel mundial
el emprendedurismo social, que ahorita está más o menos como algo novedoso, va a ser más bien lo que va a estandarizar al mundo empresarial y va a terminar de juntar todo lo que es la visión de transformación social con lo que es la generación de recursos, porque ya no estamos en la época en la que había antes, que dependíamos de la cooperación internacional, de la fuente de recursos que se daban a través de las ONGs o qué sé yo, para lo que era el trabajo de emprendimiento social. Ahora yo me quedo mucho con el término que se utiliza mucho en Ashoka, de que todos somos agentes de cambio, todos podemos ser emprendedores sociales. Y creo que esa es un poco la tendencia. O sea, el emprendedor del futuro de ahora, en realidad tiene que pensar no solamente en lo que implica la gestión empresarial para poder hacer sostenible su empresa y rentable, sino también cómo va a ser la transformación que genere a través de sus acciones empresariales. O viceversa, el emprendedor social que busca principalmente una transformación social tiene que forzosamente pensar en cómo va a generar la sostenibilidad financiera de su emprendimiento, porque de nada vale tener ideas soñadoras de transformación del mundo si es que no tienes gasolina para poder mover el carro. Y creo que eso lo está entendiendo la nueva generación. Y ahí es donde se va a girar las discusiones y van a generar posiblemente nuevos términos. Y eso es lo que a lo que me refiero en la palabra clave de regeneración. Estamos en una época en el que el mundo se está regenerando, las generaciones nuevas se van a regenerar porque van a tener que encontrar nuevas fuentes de trabajo, van a tener que crear nuevas fuentes de trabajo en el que haya un balance entre lo que es la conservación del medio ambiente, la generación de recursos, la transformación social, la equidad, en fin, etcétera, todos esos términos. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo agregaría a lo que dice Mauricio, que también es un signo de los tiempos, ¿no? O sea, estamos en una época donde nunca se había producido tanta riqueza, nunca habíamos tenido este nivel de proezas tecnológicas, de velocidad informática, de posibilidades, ¿no? A través de la técnica, pero también nos está llevando a esquemas donde, sobre todo en países como el nuestro, la desigualdad es mayor que nunca, ¿no? O sea, a pesar de que los recursos estén ahí, a pesar de que nuestra capacidad de generar producción y de generar valor está ahí, no necesariamente eso se traduce en un desarrollo equitativo o en una vida digna, mínimamente digna para todas las personas. Entonces creo que esas discusiones, que además se juntan con otra gran realidad, que es la del cambio climático, ¿no? O sea, de alguna manera, pues no sé si porque de otra manera sería muy terrorífico, pero pues como que convivimos diariamente con esta posibilidad de que el mundo ya no sea viable, ¿no? Y además no estamos hablando de dentro de 3 siglos, o dentro de 20 o 30, 40 años, el mundo ya no sea viable o empiece a colapsar en términos climáticos con todos los efectos que eso va a traer. Entonces creo que también esa otra gran línea se va juntando y nos obliga a repensar las cosas, pues no solo porque sea lo ético y moralmente adecuado, sino porque también hay un tema ya de nuestra misma viabilidad, ¿no? Como especie, como planeta, que nos está impulsando a que tengamos estas conversaciones y que nos movamos decididamente de ese esquema de una actividad económica que solamente existía para la renta y desde un aspecto individual, a la actividad económica que genera valor compartido y que es responsable con el medio ambiente y con el bienestar de las mayorías, ¿no? Y por supuesto tendríamos que empezar entonces a plantearnos todos estos escenarios posibles. Y pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, su espacio y todo lo que nos han acompañado. Creo que se han dicho cosas muy interesantes, creo que mucha gente va a empezar a cuestionar y a pensar cosas que a lo mejor en otro momento no se habían preguntado o que no habían visto desde esta perspectiva. Y pues agradecerle nuevamente su colaboración en este segundo capítulo. Mauricio y Gilberto, un placer haberlos conocido y haber compartido esta sesión con ustedes. Al contrario, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa. No te olvides de seguirnos por todas nuestras redes sociales y de estar al pendiente de los próximos capítulos. Yo soy Frida y fue un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos en la siguiente transmisión de Redes.